Entonces, en la clase de hoy vamos a continuar con la parte de álgebra que habíamos dicho anteriormente, visto ahora desde el punto de vista de la ecuación lineal, para hablar un poco de la geometría y cómo representar estas ecuaciones. Entonces, lo primero que uno tiene que entender es que la ecuación lineal, al fin y al cabo, es la representación de una línea, pero esa representación la tenemos que hacer en un lugar determinado que se llama el plano cartesiano. El eCampus nadie puede entrar, se está actualizando o se están hablando en la universidad con los generadores del eCampus, pero eso igual antes de continuar es como una experiencia que tienen que tener ustedes de que si desde la primera semana le dan los links de clase, tienen que anotarlo ustedes porque a veces, por a veces motivo va a haber un día en que se vaya a caer el sistema. Entonces, para que no les vuelva a pasar, por lo menos les sirvió de moraleja que la gente que ya tiene la experiencia se da cuenta de eso, que si al principio del semestre te dan los links de tal curso, guárdenlo. Por eso yo les dije una vez, ocupen el Google Calendar o ocupen el de Outlook, se llama, no sé, que es para poder ordenar y ahí pueden guardar los links de cada clase. Entonces no van a tener problemas si se llega a caer el sistema, si se llega a caer el internet, a todos se les va a caer. Entonces no tiene problema. Las clases son grabadas de igual manera, entonces tampoco se tienen que desesperar si es que no pueden entrar. Recuerden que todas las clases que ustedes tengan tienen que estar respaldadas por ese motivo. Entonces, es una preocupación menos. Se entiende que se puede caer el sistema, se entiende que se puede caer el internet, se entiende que se puede cortar la luz. ¿Ya? Y eso escapa a cualquier persona. Entonces aquí no hay culpable y pasó porque pasó, ¿no? Entonces, sigamos. Recuerden que esta clase grabada después la pueden ver cuando ustedes tienen inconveniente, entonces no habría problema. Y también al final de la clase les voy a poner por el chat el taller 7 y el 8, pero recuerden que yo les dije, bajen siempre los materiales, guárdenlos en una carpeta porque alguna vez les va a pasar lo que pasó hoy día. Entonces, siguiendo con la idea, esta representación de las líneas de esta ecuación o de cualquier tipo de ecuación se hace en un lugar determinado que se llama el plano cartesiano. El plano cartesiano es la representación de la información matemática que tenemos por medio de las ecuaciones. Esa representación está descrita en un plano que hizo Descartes, que la gracia que tiene es que es la ubicación de cada uno de los puntos. Uno, para reflejar este plano, necesita sí o sí un cierto orden. Lo primero es que vamos a tener dos líneas que sí o sí tienen que ser perpendiculares. Si ustedes llegan a dibujar un plano cartesiano que las líneas no son perpendiculares, que no forman un ángulo de 90, entonces no están haciendo un buen plano cartesiano. Eso influye, al no tener un buen plano cartesiano, en la representación del gráfico. Van a interpretar mal el gráfico. Y uno siempre se tiene que fijar en los ejes. A este eje, a esta línea que está acá, en la horizontal, porque está en el mismo orden que el horizonte, siempre se va a representar con una variable, que en este caso puede ser x, que se le conoce como la variable independiente. Y por otro lado, tendríamos el eje que está acá, que está representado por otra variable, que en este caso es y, y que también representa una variable, pero es la dependiente. El y depende del x. Siempre que nosotros le demos un valor al x, el y va a tener un cierto valor. O pueden ser letras distintas, por si acaso. También, esto es matemático, por si acaso, y esto uno dice, pero ¿por qué dijo eso? Porque el eje cartesiano solamente se aplica en matemáticas, no tiene unidades. Aquí la gente me acostumbra a pensar que cuando tiene unidades sigue siendo un plano cartesiano. No, eso ya no es un plano cartesiano, es una representación física de ciertos fenómenos. Tiene el mismo orden, las mismas propiedades, pero en definitivas cuentas, el plano cartesiano es simplemente representación numérica. ¿Ya? No necesariamente tiene que tener unidades. Ahora, un punto importante, el plano cartesiano es la intersección que se le conoce como el origen. ¿Por qué se le conoce como el origen?
porque tanto el valor de x como el valor de y son 0. ¿Cómo nosotros vamos a ver que son 0? Porque en ese punto vamos a originar al 0 del x y, igual que como aprendimos los números naturales, a cada uno de estos espacios le vamos a dar un cierto valor. Puede ser un valor entero. Puede ser 10, 4, ustedes, pero tienen que seguir un cierto orden. Si de aquí hasta acá usted le dieron una cierta unidad, ejemplo 1 en 1, los siguientes también tienen que tener la misma representación. No puede ser, y esto es un error bien común, que de repente digan que este es 12. No puede ser porque no corresponde en el espacio que ustedes dieron a los otros números el mismo, el mismo espacio. Entonces uno tiene que respetar, ser lo más ordenado posible en el plano cartesiano. Y si tú vas a dar un espacio de un cuadrado por cada número, tienes que respetarlo en todos los espacios. No es llegar ahí por líneas a la loca para apurar el procedimiento. Y con eso estaría malo ese eje cartesiano. Si tú pones valores, todos tienen que tener el mismo espacio. Exactamente lo mismo tiene que pasar en el eje Y. Ahí. El eje Y también va a tener el 0 en ese mismo punto y hacia arriba tiene los valores positivos. Entonces estamos recién como los números naturales que habíamos hablado. También va a haber números negativos que serían lo entero, tanto para el x como para el valor del y. Entonces se entiende la idea. Lo más importante, además de que las dos líneas sean perpendiculares, es el origen, que se haya una intersección. Al eje de la variable x, a la horizontal, también se le conoce como el eje de las abscisas. Así se escribe, abscisas. Mientras el eje y se le conoce como el eje de las ordenadas. Esos nombres reflejan al fin y al cabo de que uno depende del otro, que siempre vamos a tener un valor que original, que es el x, y el y va a depender de ese valor. Un ejemplo bien sencillo podría ser que vamos a representar, así un caso bien sencillo. Vamos a decir que x es la cantidad de láminas de queso. Láminas de queso. El y va a ser la cantidad de pan. Que tenemos que comprar cantidades de panes, cantidades de pan. Entonces, la ecuación, pan de molde, porque igual van a entender todo. La ecuación que voy a usar va a ser la siguiente. Y igual a 2x. ¿Qué significa? Que yo por cada lámina de queso, 1, 2, 3, 4, y entendemos que es una variable, puede tener cualquier valor numérico, yo tendré que multiplicar por 2 para saber la cantidad de panes que tengo que comprar o tener. Para poder cerrarlo por arriba y por abajo. Ahora, la cantidad de panes que yo tengo que comprar va a depender de la cantidad de láminas que yo tenga. Por eso es el orden. La independiente, porque no depende de nadie, independiente, y la dependiente, que sí depende de la cantidad de x. ¿Ya? Y por eso ese orden, siempre en este eje tienen que poner los valores que ustedes tienen, que están en la naturaleza, que estaban en el problema. Mientras que en el eje Y, en el vertical, tienen que poner los valores de los dependientes. Entonces, imaginemos que tenemos esta ecuación entonces, nuevamente. Y uno lo que puede hacer en la primera fase, por primera vez que están trabajando con el plano cartesiano, lo que uno hace es hacer una tablita.
siempre tienen que hacer una tablita al principio y ya después lo hacen mental, en el cual en un lado ponen el eje X, los valores del X, y en otro los valores de Y. Si el X vale 0, si tengo 0 láminas de pan, tengo que comprar 0 láminas, rebanadas de pan. Si tengo 0 láminas de queso, no tengo que comprar ningún pan. Si tuviera una lámina, tendría que comprar 2. Si tuviera, ejemplo, 4, tendría que comprar 8. Y así sucesivamente. En este ejemplo tenemos que considerar que las láminas son positivas, no pueden ser negativas. Y ahora fíjense, a estos valores que están en una sola fila, se le conoce como el par ordenado. ¿Por qué? Porque es un par de números y están ordenadamente por la ecuación. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo representar ese punto en el eje cartesiano. Va a estar en el 0, 0, porque el x vale 0 y el y vale 0. También podría representar el siguiente par, el 1, 2. El 1, 2 tendría que estar en el valor 1 del x y en el valor 2 del y. Voy a agrandar ahí. Entonces, está en el valor 1 del x. Tengo que tirarme hacia arriba verticalmente y 2 en la horizontal. Donde chocan los dos puntos es el valor de la coordenada. Después podría ser el tercer par ordenado, el 4, 8. Y ya va entendiendo la idea que tendría que tener 4 en el valor del x. 4, 5, 6, 7, 8 y 8 en el valor de y. Y ahí yo tendría, si yo hiciera punto por punto, valor por valor, yo tendría un sinfín de valores, de puntos. Y si yo los juntara, lo voy a juntar con un color rojo, si yo juntara todos los valores, se forma una línea. Si yo cada vez pusiera todos los valores de los números reales, me voy a dar cuenta que hay una línea que es infinita. Y esa es la representación de la información que obtuvimos. ¿Ya? Entonces, eso al fin y al cabo es lo que estábamos hablando siempre de poder hacer la representación de la información. Y todo va a depender de esto, de este plano cartesiano, que abre una ventana, porque ahora todas las matemáticas se pueden representar visualmente. Todo lo que habíamos hecho hasta ahora con los cálculos, los números, sí, estudiamos los números, pero también podemos representar la ecuación, este conjunto de expresiones algebraicas. Y podemos interpretar información también por los gráficos, por los dibujos, por decirlo de alguna manera. Los ejes separan, esto recuerden los ejes, nos referimos a estas líneas de acá, la horizontal y la vertical, generan 4, por decirlo así, cuadrantes. ¿Por qué se llaman cuadrantes? Porque se forma un cuadrado acá, mental. El primer cuadrante es este, que está acá. Vamos a poner primer cuadrante. Después el segundo va a ser el de acá. Y en este orden tiene que ser. Es como la formación de ángulos. Los primeros ángulos se toman entre este cuadrante, después pasan al segundo, es forma antihoraria. El tercero y el cuarto. Esto es sumamente importante, aunque uno piense que es lógico, no es tan lógico porque cuando pasen a ángulos o representación angular, les van a calcular dependiendo del cuadrante. Hay ángulos, valores que se repiten, que pueden dar exactamente el mismo valor en el primer cuadrante como en el tercer cuadrante. Y te van a dar esa información. Y mucha gente no entiende luego dónde está el primer cuadrante, el segundo cuadrante o el tercero. Y cae en eso. ¿Ya? Entonces, volviendo al plano cartesiano, vamos a tener dos ejes.
Vamos a hacer ahí el eje. Y este eje acá, el X y el Y, están unidos en un punto que es el 0. Y nosotros podríamos tener entonces un punto, ejemplo, un punto que tiene coordenadas A, B. ¿A qué se refiere a coordenadas A, B? El primer valor representa el valor X. Imaginemos que el valor A está por acá. Y el segundo valor de la coordenada o del par ordenado podría estar por acá. Y la intersección entre esos dos valores es el punto A, B. Entonces es la representación, cada uno de los puntos en el plano cartesiano es la representación de esa coordenada. Se le entiende como coordenada o par ordenado al conjunto de dos valores, A y B. También uno lo puede ver de la siguiente forma. Imaginemos que la A es un número, puede ser 3, 4, entonces tengo que recorrer ese espacio, 3 espacios hacia acá. Y después yo tengo que recorrer B espacio, puede ser un 5 hacia arriba. Y ahí yo encontraría el valor del valor P, partiendo desde el origen. También puede ser negativo. Uno podría partir con la idea de que estos planos fuesen negativos. El valor del par ordenado. ¿A qué me refiero? Imagino que tengo el X acá, el Y acá tengo el 1. Fíjense que en este detalle el 1 no lo usé como un cuadrado, al 1 lo usé como 3 cuadrados. Entonces el 2 también tiene que, como dije al principio, respetar eso de los espacios. Que todos tengan exactamente la misma cantidad de espacio en la representación. Si no, el gráfico no va a quedar como corresponde y se va a interpretar de forma distinta, que no corresponde. Imaginemos que tenemos el par ordenado o el par de coordenadas menos 2, menos 3. El menos 2 significa que desde el 0 en el eje X, porque el primero es el X, tengo que llegar hasta el menos 2. Desde ese punto yo podría ver el menos 3, irme hacia abajo hasta llegar al menos 3. Y ahí estaría el punto menos 2, menos 3. Fíjense que también lo podríamos visto como el menos 2 y el menos 3, y era la intersección de esos dos puntos, de esos dos valores. Entonces uno puede encontrar los puntos de distinta manera. Ahora, como práctica, yo les voy a dar un par de valores y después ustedes se crean su propio plano cartesiano en su cuaderno y después yo lo voy a hacer para que así puedan comparar y realmente darse cuenta si están bien o no. Y les voy a dar un par de minutos. Entonces esos 4 puntos, ¿ya? 2 minutos les doy para que dibujen su plano cartesiano, ubiquen esos puntos y después lo comparan con lo que hago yo. Entonces, mientras tanto, yo también voy a hacer mi eje coordenado.
Ya, el valor de la A, si nos damos cuenta, marca menos 6 en X, que está por acá, y menos 4 en B, que estaría por acá. Entonces, este menos 6, ¿no? Entonces, este menos 6 estaría por acá, y el 4 estaría por ahí. Entonces, el punto que le corresponde al valor de la A está en ese punto. Este es el punto A. Pueden poner A, simplemente la letra A, o también hay gente que pone aún así los valores, que también es válido, pero es redundante si ya tenemos anotado en algún punto el valor de la completo. ¿Ya? Entonces hagan lo siguiente ustedes. Hagan el B. Ahí está. Entonces el B, el primero sería un 3 que está por acá, y el segundo sería un 0 en el I, que está por ahí. Ese punto no es tan complicado de entender, ya que el 3 está por este punto, en esta línea, y el 0, habíamos dicho que tenían que ser, la LGI tenía que ser la horizontal. La intersección es el mismo punto del 3, es donde está ubicado el 3. Entonces ahí, aquí, en este punto, está el punto B. El otro que vamos a hacer es el C, lo vamos a hacer con verde. El C parte en 0 en X y con un valor 9 en Y. El 9 tenía que estar como por acá, por ahí. Entonces, ahí vamos a hacer la línea. Acá está el valor 9. Y el punto estaría en esta representación de acá. Ahí estaría el C. Y el último, que es el D, tendría valor menos 2, valor 2, y la representación sería este valor que está acá con este valor que está acá. Y en ese punto estaría el valor de la coordenada T. Entonces ya con eso somos capaces de hacer la representación de las informaciones de los pares. Pero también podríamos hacer lo inverso. Imaginemos que tenemos acá el Y, el X, y yo voy a marcar ciertos pasos, el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. Para arriba el 1, el 2, el 3, el 4. Para abajo el menos 1, el menos 2, el menos 3, el menos 4. Para el lado el menos 1, el menos 2, el menos 3 del X. Y le voy a dar los siguientes puntos. Y ustedes tienen que encontrar cuáles son los valores. Va a haber un punto acá. Un punto que esté ahí. No sé por qué me marca ahí. Va a hacerse ahí. Después va a haber uno por acá. Voy a usar un color distinto para que los puedan visualizar. El azul, el negro, ahí. Después va a haber uno por acá.
Y va a haber uno por acá. Entonces esos son los valores que ustedes tienen. Y yo lo que quiero, ahí voy a inventar uno por acá también, es que a partir de esos puntos ustedes escriban al lado del punto el par ordenado que le corresponde a ese punto. Entonces, como ejemplo, este par, lo que tiene acá es los valores 2 y el 1, pero tienen que seguir el orden. El X es el primero porque no es el dependiente, ¿ya? Él no depende del valor. Entonces, como acá tenemos el 1, este punto P, vamos a llamar punto P, tiene valor 1 en X. Y en el eje Y tiene un valor 2, que no es lo mismo, porque aquí parte mucho el orden, que el 2, 1. Siempre se pone primero el X. El X es el primero que se tiene que poner. ¿Ya? Para que lo tengan en consideración. Entonces ya tendríamos entonces el primer valor, que sería simplemente, vamos a poner morado, el punto 1, 2. Ahora para el punto que está acá. Ese punto podríamos llamarlo nuevamente P, pero cuando estamos trabajando también se pueden ocupar distintas letras. Lo ideal es que sean en mayúsculas, eso no se dice, pero idealmente los puntos están representados con letras mayúsculas. Cuando hacíamos el ejemplo de la figura geométrica, si se dan cuenta yo usaba las letras mayúsculas. Y las coordenadas van a ser en valor X, va a tener un -4, y en el valor del Y tiene un valor 1. Porque ahí está el 1 y el valor -4. El punto que está acá, podríamos llamarlo B, y ese punto va a tener valores -3, -2. El que está acá, podríamos llamarlo C, y va a tener valores 5, -3. Y este punto que está acá, vamos a llamarlo D, tiene valor 0 en X porque está en el 0, pero tiene valor -1 en el Y. Y ahí ya tendríamos la representación de todos esos puntos que habíamos puesto. ¿Ya? Ahora, para terminar esta parte de la línea recta, podríamos considerar lo siguiente. Imaginemos que tenemos una ecuación, una expresión algebraica, y ahora las ecuaciones se pueden escribir así, porque ahora como tenemos dos variables, el X y el Y, perfectamente yo les podría poner esto. El orden sí importa, porque como habíamos dicho, el orden es que primero está el independiente, que es el X. El X siempre va a estar el primero, el que me va a determinar el primero. El cuadrante lo único que te va a decir, es que esto es como práctica, el cuadrante es como un nombre, es como decir, mira, yo vivo en la calle, no sé, inventemos, en la calle 1 Norte. Que yo te diga 1 Norte no te dice nada porque puede ser 1 Norte de Valparaíso o 1 Norte de Viña o 1 Norte de Quilpué. El, el cuadrante funciona en cierta medida con eso después, cuando veamos sobre todo ángulos. Lo refleja como cierta información adicional. Pero como estamos recién partiendo con coordenadas, no influye, porque ejemplo, si yo te digo yo vivo en el -3, 2, -3,2, yo ya te digo dónde estoy, porque el -3 está para el lado de acá. Los negativos están para esta dirección en el eje X, por eso es importante el orden, el X, primero. Y el 2 es 2 hacia arriba en el eje Y.
Por eso tiene esos nombres, X, Y. Es como hasta por último para que se lo acuerden por el abecedario. ¿Cuál va Profe, primero? El X, ¿entendés? me Y la referí, intersección de esas dos líneas me va a decir dónde está el punto. profe, Entonces es sumamente importante el orden. El punto menos 3, 2 no es lo mismo que el 2 menos 3. Porque el 2 menos 3 está situado, lo voy a poner en rojo. Acá está el 2, acá está el menos 3, está por acá. profe, ¿me Y es escucha? totalmente distinto al otro punto. ¿Me escucha? Entonces importa mucho el orden. ¿Ya? Ahora imaginemos que tenemos esta línea y yo les voy a escribir acá, está como más, ahí. El valor, que voy a hacer el siguiente. 3x más 2y igual 6. Entonces esto es una expresión algebraica, ya hemos hablado de lo que son las expresiones algebraicas, y esto es una representación de una línea. ¿Cómo yo sé que es la representación de una línea? Porque tiene tanto los valores del x, de la variable independiente, y también tiene la variable dependiente. ¿Se recuerdan el ejemplo del pan que yo les puse al principio, que estaba acá? Que esta era una ecuación lineal. Entonces, lo que uno tiene que hacer es despejar la dependiente. ¿Qué quiere decir? Que ustedes tienen que dejar el i igual a algo. Con eso ya hemos practicado los talleres de ayer. La finalidad del taller de ayer era simplemente despejar las variables. Entonces, ustedes ya saben cómo poder despejar el i. El i lo acompaña el 3x, que es el inverso del menos 3x, resto 3x en ambos lados, me va a quedar el 2y, 6 menos 3x, y divido por 2. Y me quedaría que el i es simplemente 6, 3x partido en 2. Y ahí lo despejé. Ahora que tengo esos valores, yo me puedo hacer una tabla. Que yo escojo los valores. Siempre la gente escoge el 0, porque es el más fácil. También escogen el 1, el 2, pero yo también les recomiendo que escojan negativos. El menos 2 y así sucesivamente. Una cierta cantidad de números, con 5, está bien para hacer la tabla. Y vamos a poner acá el menos 1. Cuando el x vale 0, yo tendría que repasar ahí y obtener el valor del i. ¿Cuánto me va a dar? 6 partido en 2. Y 6 partido en 2 es un 3. Cuando el x vale 1, tendría que reemplazarlo. Me quedaría 6 menos 3 partido en 2, que me daría 3 medios. Cuando el x vale 2, me quedaría 2 por 3, 6, y me daría 0. Y así sucesivamente. Tendría que usar yo para todos los puntos. El siguiente sería el menos 2. Con el menos 2 esto me daría positivo y me estaría dando 6. Y con el menos 1, si yo reemplazo, me estaría dando 6 más 3, ya que el menos con menos me da positivo. Y me estaría dando 9 dividido en 2. Yo con esos puntos que yo escogí al azar, uno puede graficar la ecuación de la línea. El primer punto es la coordenada 0, 3. Entonces, en x vale 0 y en y vale, vamos a decir, 3. Entonces el punto está, lo voy a poner en morado acá. El siguiente, que lo voy a poner con rojo, es que el x vale 1 y el y vale 3 medios. ¿Cuánto es el 3 medios? Es un espacio más un medio. Está por acá. Ahí está. 3 veces medio.
Este es el 1, este es el 2. Después podría usar el verde para calcular este punto que está acá. Es el 2, 0. Y ahí está. Y si yo juntara todos los puntos, voy a formar la línea recta. Y esa línea café es la representación, esta línea café es la representación de la ecuación. Ahí. Y esto es lo más importante. Esto es como uno desprecia de repente hacer la línea, pero aquí uno representa todo lo que va a aprender en la matemática, que es la representación de información. Yo obtengo información de la naturaleza, encuentro una ecuación que lo representa, hago las propiedades matemáticas para poder solucionar, simplificar, y ahora vamos a ser capaces de representar. Y con esos gráficos uno puede interpretar el futuro, puede predecir ciertas cosas, puede decir, no es que vamos a adivinar, sino que vamos a predecir. Es lo que hacen en todos lados, el gobierno, los estudios, los análisis financieros, todo es una predicción de cómo se comportan los datos. Yo con estos datos puedo saber lo que puede pasar después, para el siguiente punto. Sin tener ese dato yo puedo saber. Entonces esa es la idea. Esa es la representación que uno hace de la ecuación de la línea. Y estamos partiendo con la línea recta porque es la más simple. Uno después va a ver otros tipos de funciones. Funciones, esto es la representación del dibujo. Están las cuadráticas, las cúbicas, logarítmicas, exponenciales y un sinfín. Uno puede hacer análisis por si acaso, así interpretar cierta información, que eso nunca lo dicen, pero uno lo puede sacar por intuición. Si yo tengo un punto, ese punto que está ahí, ¿cuántas líneas pueden pasar por ese punto? Ahí tendría una. Aquí tendría otra. Ahí tendría una. La pregunta es, ¿cuántas líneas pueden pasar por ese punto? Ya la respuesta se les viene a la cabeza que tendrían que ser infinitas. Infinitas líneas pueden pasar por un punto. Pero, si yo tuviera dos puntos, solamente una línea pasa por esos dos puntos. Eso es, uno dice, ya puede ser tan obvio, pero eso abre un mundo de posibilidades. ¿Por qué? Porque eso quiere decir que cuando yo resuelva esta ecuación con la tabla, yo necesito solamente dos puntos. Los otros puntos están de relleno. Basta con dos puntos. Me basta solamente dos puntos para haber hecho la línea. Y nada más. Si ustedes hubieran hecho simplemente dos puntos, los más fáciles, hubieran encontrado exactamente la misma solución. Entonces, esos conceptos de la línea abren un sinfín de posibilidades que uno tiene que manejar. ¿Ya? Ahora, para terminar ya de lleno lo que es esto de la ecuación de la línea, vamos a trabajar, o ustedes lo van a hacer en un momento, dos líneas. Vamos a hacer dos al mismo tiempo en el mismo dibujo. Y más el x más y igual a 1 y el 4x más 2y menos 2. Esas son dos líneas, dos ecuaciones, porque sabemos que hay dos variables, x y las podemos representar. La primera es muy fácil de despejar, es simplemente restar menos x en ambos lados. Nos quedaría la ecuación de ahí. Aplicamos el menos x, en ambos lados se va y quedaría el y menos 1, el 1 menos x. Mientras tanto, el otro tendríamos que restar por
2y menos 2 menos 4x y después dividir por 2. Podemos simplificar perfectamente. Quedaría esta ecuación que está ahí. Entonces, la segunda ecuación también la podemos escribir como menos 1 menos 2x. Y ahí tendríamos ya la representación de las dos ecuaciones. Ahora hacemos las tablas. La tabla XY para el caso de la primera ecuación la voy a poner con color morado. Y la segunda tabla para el XY del color naranja. El XY de la primera, uno puede considerar el 0. ¿Qué pasa si el X vale 0? Si el X vale 0, el Y vale 1. Y el segundo caso, más simple, es cuando el X vale 1. Si el X vale 1, el Y vale, aquí tendría que reemplazar acá, acuérdense, si el X vale 1, el Y vale 0. Y de igual manera la ponen en naranja, cuando el X vale 0. El Y vale menos 1, porque tendría que reemplazar la segunda, acá. Y el segundo caso que podríamos decir es qué pasaría si vale cualquier otro número. Podríamos buscar el 0, pero es cualquier otro número. Ejemplo, ¿qué pasaría si vale un menos 1? Saber qué número usar convenientemente, eso se los va a dar la experiencia. Eso ya no se los puedo decir ya. Es simplemente práctica, práctica, práctica. Uno puede escoger, porque pueden escoger cualquier número. Pueden escoger 0, 1, 2, 10, cualquier número. Si hubiera escogido el menos 1, el menos 1 por menos 2 me va a dar un 2 y me quedaría un 1. Ahora que tengo esas tablitas, yo puedo hacer la representación del eje cartesiano. Vamos a ver el Y ahí. Vamos a usar el X acá. Y vamos a utilizar los colores. Primero el 0, 1. El 0, 1, 0 en X. Y vamos a poner el 1 en espacios de 3, acá. Entonces, ahí. Ahí se me olvidó poner el valor de este. Si era menos 1, si esto vale menos 1, me daría un 1. Ahí no puse el 1. Y ahora sí. Y el segundo punto de morado es que si vale 1 el X, el Y vale 0. Que si vale 1 el X, el Y vale 0. Entonces ahí tengo los dos puntos. Y voy a usar color morado para hacer la línea recta. Entonces para allá. Y ahí está la línea, llamémosla L1. L de línea 1 porque es la primera. Ahora vamos a utilizar la segunda, L2. El L2 vale 0 y el Y vale menos 1, entonces 0 y vale menos 1, el menos 1 está para abajo. Está por ahí el punto, lo vamos a poner aquí con naranjo. Y cuando vale menos 1, que está por acá, el Y vale 1, que sería acá. Yo puedo juntar esos dos puntos. Y obtendría el L2. Tengo el L2 y el L1. Uno puede hacer tantas líneas que en un gráfico si se lo piden. Pueden hacer las 5 líneas, 6 líneas, lo que sea. Pero aquí viene lo más importante. Y aquí tienen que tener sumamente atención. Las líneas son infinitas. Ustedes las pueden hacer tan grandes que quieran. Son infinitas. Entonces yo lo voy a hacer lo más grande que pueda.
Y viene la pregunta, ¿qué pasa acá? Cuando se intersectan las dos líneas. ¿Qué significa eso que se intersecten esas dos líneas? ¿Qué pasa en este punto? Eso es lo que se preguntaron los matemáticos. ¿Qué pasa en ese punto? ¿Qué pasa en ese punto en la cual las dos líneas se intersectan? Lo que va a pasar es que la línea P1 la comparte exactamente. ¿Qué quiere decir? Que si yo reemplazo los valores de ese punto, imaginemos que el punto sea, no sé, y me estoy imaginando, sea, y tengo que imaginar bien, porque si acá está el 1, acá está el 2, más o menos puede ser un 3 menos 2. Imaginemos que el punto así al ojo es un menos 3, 2. Si lo van a hacer al ojo, igual lo tienes que hacer más o menos como corresponde. ¿Se escucha mal, por si acaso? ¿Pueden decir? Además de... ¿Sí? Se escucha ¿Y ahí mal. se escucha bien? ¿Mal? ¿Cómo se escucha? Igual. ¿Y ahí? Ahí. Ahí se escucha mejor. Ya, me lo hubieran dicho al principio. Entonces, el resultado... Pero ahora, hace poco se escuchaba mal o toda la clase se escuchaba mal. ¿Pueden escribir o decir? Estuvo toda la clase, sí. Toda. Ah, ya. Si esta clase quedó mal grabada o el sonido no se escuchaba bien, pueden ver también la de los otros paralelos, ¿ya? No hay problema porque es lo mismo. Ese punto es la intersección de las dos líneas. ¿Qué quiere decir? Que si yo encuentro, imaginemos que fuese el menos 3 medios, la solución, si yo reemplazo acá, va a darme 1. Pero si lo reemplazo en segundo, también me va a dar menos 2. Eso quiere decir que es el único punto de todo el espacio que sirve para las dos ecuaciones. Entonces, solución de las dos ecuaciones es la intersección que se conoce. Y eso abre la mano a lo que vamos a definir después como sistema de ecuaciones. ¿Ya? Entonces, lo vamos a dejar hasta acá. Recuerden que las clases son grabadas. Y después la pueden ver cuando ustedes estimen conveniente. Les recomiendo que traten de buscar los links de las otras clases si es que no las conocen, para que así no pierdan tiempo y esperar que la página y campus se ¿No me escucha? ¿Ya? Estaremos viendo después de la vuelta. Cuídense, que les vaya muy bien. Chao, Chao, chao. profe. ¿Sí? Pueden hablar y así. O esperen, parece que no escucho. ¿Profe? No, espérate. ¿Qué es el problema ahí? Espérate, a ver. A ver, hablen. ¿Profe? Así es la única forma de saber si lo escucho. Ahí sí lo Una escucho. ¿Ya? consulta. ¿Sí?